Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor Adolfo Calero. Esta vez vamos a hacer una actividad complementaria a la plataforma Aprendo en Casa de la semana 10 en cuanto se refiere a nivel secundaria matemática cuarto grado. ¿Sí? Vamos a proceder a explicar las diversas situaciones que se han resuelto para esta semana. Bien, empezamos. Estructura del acero. Vamos a hablar sobre la estructura del acero. Nos dice lo siguiente. Para la construcción de una estructura de acero se usa este tipo de perfil. Nos da la figura y nos dice que este perfil debe ser una medida mayor que 5 1/4 hasta 8 1/4, todo en medida de pulgadas. Ahí tenemos la figura y vamos viendo que nos pregunta, a partir de la situación responde la siguiente. En la recta numérica grafica el intervalo que representa todas las medidas del perfil. B. Si se compara una estructura de acero con un perfil de 91/16 pulgadas, ¿este perfil se encuentra dentro de las especificaciones técnicas? Vamos a responder la primera pregunta. Nos dice que vamos a representar en recta numérica el intervalo. Ahí tenemos la recta numérica, vamos a establecer 5/4, dice que el perfil nos está diciendo que es mayor a 5 1/4 hasta 8 1/medio. Para graficarlo necesariamente necesitamos contar con los valores decimales. Ahí observamos la primera y también la segunda. Tenemos en la primera que 5 1/4 es equivalente a 5,25 y la segunda 8,5. Recuerda que nos está diciendo mayor a 5 1/4, o sea, mayor a 5,25. ¿Dónde estará en la gráfica? Ahí tenemos los valores y vamos a más o menos observar que debería estar más que el 5, entre el 5 y el 6, exactamente ahí, 5,25. El siguiente punto debe estar entre 8 y 5, como es 8,5. Ahí tenemos exacto. ¿Ve? Ya tenemos entonces los puntos ubicados en la recta numérica. Lo único que vamos a hacer es trazar el intervalo. Recuerda que acá dice 5 1/4, dice mayor que 5 1/4, lo que implica que el 5 1/4, 5,25 debe estar abierto. Hasta nos dice 8 1/medio. Esto significa que 8,5 debe estar cerrado y queda de esta manera gráfica. ¿Listo? Ahí tenemos la gráfica, mis estimados alumnos, representado tal como nos pedía la primera pregunta, ¿no? Y no solamente eso, sino que también podemos observar la expresión algebraica y el símbolo de los intervalos. Muy bien, vamos a proceder ahora a responder la segunda pregunta. Recordemos que nos dice, si se compara una estructura de acero con un perfil de 91/16 pulgadas, ¿este perfil se encuentra dentro de las especificaciones técnicas? ¿Cuáles son las especificaciones técnicas? Esta, lo hemos hecho hace un ratito, correcto. Entonces vamos a ver si 91/16 pulgadas están dentro de las especificaciones técnicas. Obviamente encontramos la parte decimal y esa parte decimal la ubicamos en la recta numérica y ahí está. Se encuentra dentro de ello, por lo tanto podemos decir si se encuentra dentro de las especificaciones técnicas. Esto es a través de gráfico. Nos dice también que hay otra manera de poder encontrar la respuesta de manera algebraica. Mira, tenemos ahí que es el mismo valor, el intervalo, que debe ser mayor a 5 1/4 y hasta 8 1/medio, ¿correcto? Entonces ahora queremos encontrar la misma respuesta a través de otra forma de resolución. Podemos darnos cuenta entonces que x debe estar representado el valor de 91/16. Por lo tanto, acá tenemos 21/4. ¿Cómo sale eso? Fácil. 5 por 4, 20, más 1, 21, ¿correcto? 8 por 2, 16, ¿no es cierto? Más 1, 17. 17 medios y a este lado 21 cuartos. Tenemos 91/16. ¿Cuál es el objetivo a través de este proceso? A través de este proceso, el objetivo es interpretar que esto sea cierto. De ser verdadero, entonces decimos que la medida al cual estamos haciendo una evaluación
se admite dentro de las especificaciones técnicas. ¿Cómo vamos a hacer posible eso? Muy sencillo. Veamos que el 91 sobre 16 tiene denominador 16. Una de las técnicas o las reglas podría ser, ¿no es cierto?, que los denominadores se conviertan todos en homogéneas. De esa manera simplemente comparamos los numeradores. ¿Y qué hago para que sea eso posible? Sencillo. Si aquí tengo 4 y quiero que se vuelva en 16, lo multiplico por 4, tanto arriba como abajo, para no alterar la fracción. De la misma manera, hacia el otro lado, el 2 para que se vuelva 16 lo tengo que multiplicar por 8, tanto en el numerador como en el denominador. De tal manera que ahora queda de esta forma, ¿ve? Todos los denominadores son idénticos, son homogéneos. Entonces ya podemos comparar con facilidad. 84 es menor que 91, claro. Y 91 es menor que 136, por supuesto. Entonces, ¿qué hemos llegado a concluir? Hemos llegado a concluir que es verdadero esta expresión y como consecuencia hay otra manera más de demostrar que sí se encuentra dentro de las especificaciones técnicas. Ahí tenemos ahora pasamos a la siguiente. Situación 1 determina las proposiciones falsas. ¿Qué me dice aquí? Mira, 1. El número real, en los reales, el complemento de Q es el conjunto de los números irracionales. ¿Verdadero o falso? 2. Todo número racional tiene su opuesto aditivo, excepto el 0. ¿Verdadero o falso? Todo número entero es un número racional. El último, si x pertenece a q, entonces x a la menos 1 también pertenece a q. Vamos a ver qué hacemos. Para responder debemos analizar tranquilamente el conjunto de los números, tanto reales, racionales y irracionales. Mira, estos son los números naturales. Los números naturales admiten todos los números partiendo desde el 0, todos los números positivos. Cuando ya los números aparecen con negativos, entonces ya no estamos hablando de los números naturales, estamos hablando de los números enteros. Los enteros vienen a ser los negativos y los positivos, de tal manera que los naturales están incluidos en los enteros, podríamos decir. Asimismo, aparece otro número mayor que son los números racionales, que ya comprenden no solamente los positivos enteros, los negativos, perdón, los positivos enteros, claro, pues, los negativos enteros, sino aparecen las fracciones, como son fracciones positivas o fracciones negativas o fracciones positivas. También aparecen los decimales, tanto positivo como negativo. Dentro de los decimales, recordarán ustedes, chicos, que hay decimal exacto, periódico, decimal mixto. Pero también existen otros decimales que no son ni periódicos ni mixtos. Esos otros decimales, hablamos como el valor de pi, la escuadra de 3, etc., son decimales infinitos que no pertenecen a los números racionales, sino a otro conjunto llamado números irracionales, ya que son decimales infinitos que no son periódicos ni tampoco mixtos. La unión de estos dos, obviamente, nos va a dar el conjunto de los números reales. ¿Ok? Ahora que ya hemos analizado o hemos recordado el conjunto de los números, podemos tranquilamente responder la pregunta del 1 hasta el 4 y verificar si son verdaderos y falsos. Bien, la primera que nos decía, en los números reales el complemento de Q es el conjunto de los números irracionales. Mira, ¿qué decimos? El complemento de Q es los números irracionales, por supuesto. Entonces decimos que esta primera proposición es verdadera, ¿no? Ahora, siguiente pregunta, número 2. Todo número racional tiene su opuesto aditivo excepto el 0. Recuerden que la propiedad del opuesto aditivo es que cuando operas o sumas con su opuesto, siempre será un resultado 0. Vamos a analizar con algunos ejemplos. Mira ahí, el opuesto de 5 es menos 5. Porque 5 con menos 5 me va a salir 0. El opuesto de menos 3 cuartos es igual a 3 cuartos positivos. Cuando operamos menos 3 con más 3 cuartos, me sale 0. El opuesto aditivo de 0, ¿quién es? Es el mismo 0, ¿no? Entonces, porque 0 más 0 me sale 0. Es decir, en todos los casos me sale 0. Decía la proposición, todo número racional tiene su opuesto aditivo, excepto el 0. No, todos, ¿no es cierto? Porque no hay excepción. El 0 también me da una operación de 0. En consecuencia, no hay excepción de ningún número, ni tampoco del 0. Por lo tanto, todos los números racionales tienen su opuesto aditivo. Esta proposición, al decirnos excepto el 0, se convierte así en una proposición falsa. Número 3. Todo número entero es un número racional.
Fácil de ver aquí en nuestro cuadro, mis estimados estudiantes. ¿Ve? Aquí podemos observar nosotros que los números enteros están incluidos dentro de los números racionales. Por lo tanto, esto es una proposición verdadera. Vamos a la última de esta parte. Dice, si x pertenece a q, entonces x a la menos 1 también pertenece a q. O sea, los números racionales. Vamos a ver. Mira, lo primero que vamos a ver es cuando es x a la menos 1, estamos hablando de que es 1 sobre x. Podemos hacer un ejemplo. Entonces, si tenemos 2 a la menos 1, podríamos decir que es 1 sobre 2, ¿no? Pero veamos con un número más específico. 0 sobre 1 pertenece a q. ¿Por qué? Porque 0 entre 1 me sale 0. Pero 1 sobre 0 no pertenece a q. ¿Por qué? Porque 0 no puede ir en el denominador, ya que se convierte en un número no definido indeterminado. Fíjate, 1 entre 0 no va a salir 0. Compruebo el 0 por 0, no sale 1. 1 entre 0 tampoco es 1, porque 1 por 0 no me va a salir 1. En consecuencia, no todo cumple. En este caso, ¿no? Podemos decir que la proposición es falsa. De tal manera que llegamos a una conclusión y podemos determinar que las proposiciones falsas son el 2 y el 4. La clave es la letra B. Pasamos a la siguiente situación. Miren ustedes, dice, se sabe que entre los números racionales A sobre B y C sobre D, donde A sobre B es menor que C sobre D, siempre se encuentra el número A más C sobre B más D, es decir, la suma de estos dos numeradores sobre estos dos denominadores siempre se encuentra entre ellos. Bajo esa propiedad dice, utiliza la propiedad anterior, se refiere a esta de aquí, y encuentra 5 números entre 1/6 y 3/7. Entonces hay que tomar en cuenta la propiedad que acaba de mencionar. Que la suma de los dos extremos va a ser igual, la suma de los extremos, tanto numerador como denominador, va a estar entre esos dos números extremos. Y nos pide que vamos a encontrar 5 números entre 1/6 y 3/7. Veamos ahí. Ahí tenemos 1/6 y 3/7. Podemos tomar como primera expresión, fíjate ahí, el 1 más 3 es 4, 6 más 7 es 13. En consecuencia, ahí tenemos nosotros el primer número que está entre ellos y que me sale 4/3. A ver, veamos eso. ¿Cómo sale ahí? A ver, ¿cómo sale? Claro que sí, por supuesto. Ahí tenemos entonces el 1 con el 4. Me va a salir 5, 6 con el 13 me va a salir 19. Interesante. Pero acá quiero que vean algo muy interesante. ¿Qué pasó aquí, profesor? 6 con 3 no es 11, ni tampoco 13 con 7 es 33. ¿Hay un error o algo ha pasado? A ver, nos quedamos pensando por un momento. A ver, en algún momento debemos tener una explicación. Sigamos avanzando mientras aparece la explicación. Ok, acá sí veo muy bien, profesor, que me sale 1 más 5, 6, y 6 más 19 me sale 25. Ahí tengo todo correcto. Observo aquí y se completó el cuadro. Profesor, y aquí sale 7. ¿Por qué sale 7? Ya vi. 4 más 3 me sale 7 y 13 más 7 me sale 20. Excelente. Y ahora encuentro la explicación por qué es 11 aquí. 4 con 7, 11 y 13 con 20, 33. Solamente que ha habido un pequeño movimiento para que yo me dé cuenta que hay de distintas maneras. Puedo tomar los valores y encontrar un número entre ellos que cumpla con la propiedad. Entonces ya tenemos los 5 números buscados, ¿no? La pregunta nos añadía aquí dar como respuesta la suma de los numeradores. Tranquilamente ya tenemos los 5 números, sus numeradores son 6, 5, 4, 11 y 7. La suma de ellos me va a dar 33. Con eso terminamos la respuesta de la pregunta de la situación 2 y pasamos a la situación 3. ¿Qué nos dice la situación 3? Habla. La mamá de Amiré busca un marco para fotos de forma rectangular y 12 centímetros de largo. Expresa en un intervalo, interesante, intervalo, el conjunto de valores que puede tomar la medida del otro lado para que su perímetro mida más de 30 centímetros, pero que no supere 40. Interesante, más de 30 centímetros. ¿Será 30? No, no es cierto, es más. Entonces 30 será cerrado o abierto si hablamos de intervalos. Claro que sí, va a ser abierto, pero que no supere los 40, o sea, no puede pasar a 41, puede llegar a 40. ¿Lo incluye a 40? Claro que sí, entonces 40, ¿qué cosa es? Cerrado. Así de sencillo, chicos. Vamos entonces, los datos nos dicen,
tenemos de largo 12 y el ancho lo estamos simbolizando con la letra A. Y nos está pidiendo ayer nosotros, vamos a trabajar el perímetro. Tiene que tener la condición del perímetro. Por lo tanto, debemos determinar el perímetro. Ustedes saben que el perímetro viene a ser la suma de sus lados. 12 más 12, A más A. Estaríamos hablando 12 más 12, 24, A más A. Estamos hablando 2A. Recuerda entonces que el perímetro viene a ser la suma de sus lados. Y en este caso el perímetro es 12 centímetros más A más 12 centímetros más la letra A viene a ser el perímetro. Como habíamos visto, 12 más 12 me va a salir 24 más 2A. Estamos hablando de que el perímetro es 24 más 2A. Eso es la parte del perímetro. Pero recordemos que el problema nos está hablando que debemos expresar en intervalo de tal manera que el perímetro mida más de 30 centímetros, pero que no supere los 40 centímetros. Eso se expresa más o menos así. El perímetro, ve, abierto en 30 y cerrado en 40. Pero ya sabemos que el perímetro, ¿cuánto es? Acabamos de ponerlo aquí. El perímetro va a ser 24 más 2A, que debe comprender en esta condición. Ante esta condición debemos determinar qué valor debe tomar A para que se dé esta condición. Por lo tanto, empezamos a operar y el objetivo es determinar en el centro debe quedar solamente la letra A. 24 va a restar en cada uno de ellos, ¿no es cierto? 24 con 30 al restar y 24 con 40 al restar nos va a dar la siguiente operación. 6 en lugar de 30 y en el espacio de 40 nos va a salir 16. Ahora queda en el medio simplemente 2A. 2 va a pasar a dividir, ¿no es cierto? Va a dividir a toda la expresión de tal manera que al dividir al 6 y al dividir al 16 tenemos entre 3 y 8. Y listo, ya podemos decir aquí que el A puede tomar los valores mayores que 30, pero puede ser hasta 8. El intervalo más de 30 hasta 8, abierto en 3 y cerrado en 8. Finalmente, el intervalo de valores que puede tomar la medida del otro lado del marco de fotos es de 3, mayor de 3 hasta 8. La clave es la letra D. Listo. Nos pasamos ahora a la situación 4. Son 5, chicos. Simplemente, valor, nos falta un poquito. Mira acá la figura, dicen. En la figura mostrada, ¿qué número representa el punto B en la recta numérica? ¿Y a qué conjunto pertenece? Ah, interesante, mira este punto B. ¿Qué número representa? Podrá representar 20, raíz cuadrada de 2, 2 raíz cuadrada de 5 o raíz de 6 y al mismo tiempo ¿a qué conjunto pertenece? ¿Recuerdan? Los naturales, enteros, irracionales y los racionales, ¿no? En los irracionales decía que son las raíces cuadradas que tienen valores infinitos, que no son ni periódicos ni tampoco son puros. A ver, veamos en nuestra solución que vamos a ver por ahí. La gráfica. Si nosotros nos podemos prolongar la gráfica que tenemos en vista, podemos darnos cuenta que esto es como una circunferencia, ¿no? De centro O. Ah, fíjate. Es decir, como las líneas punteadas representan el arco de una circunferencia, el valor de B, dice, este valor de B es igual a ¿quién? A la medida del segmento de medida M. Por supuesto, si O viene a ser el centro, esta M es como si fuera la radio de la circunferencia. Entonces será el mismo valor M también en la línea de O hasta B. Excelente. Al observar el gráfico podemos darnos cuenta de ello. Entonces ya podemos observar que aquí hay un triángulo muy conocido por ustedes, chicos, ¿no? Este es un triángulo bien conocido, donde hay cateto y la hipotenusa. Un cateto es 2, el otro obviamente es 4, y trabajaremos a través de un teorema que es bien conocido, llamado teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado igual a la suma del cuadrado de sus catetos, ¿correcto? Hipotenusa al cuadrado igual cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Ahí está, mira, Los catetos son 4 y 2. La hipotenusa es la M. Operamos 4 al cuadrado, 16, 2 al cuadrado, 4, las 16 con 4 tengo 20 y aquí tengo raíz cuadrada de 20. ¿Por qué raíz? Porque el número 2 de exponente pasa como raíz hacia el otro lado. ¿Y por qué sale 2 raíz cuadrada de 5? Sencillo. Este 20 es lo mismo que decir 4 por 5 dentro de la raíz. ¿Y raíz cuadrada de 4 existe? Sí, es 2. Entonces sale raíz cuadrada de 4 que viene a ser 2 y el 5 por no tener raíz exacta se queda ahí. Y ahí ya podemos concluir y nos podemos dar cuenta cuál es la clave. Fíjate, la clave es la letra B. Dice, ¿no? El número que representa el conjunto, el punto B en la recta numérica es 2 raíz cuadrada de 5. Y pertenece al conjunto de los números irracionales. Así de sencillo, chicos. Nos vamos al último. Ahí terminamos. ¿Ah? Mira, dice, Lucía recibió un regalo en una caja.
La base de esta caja tiene la forma de un triángulo de lados de igual medida, cuyo lado es 3 raíz cuadrada de 2, ¿no es cierto? Me pide calcular el área y el perímetro de la base aproxima al centésimo por redondeo. Ya, listo. Inmediatamente nos damos cuenta que si habla de un triángulo, dibujamos el triángulo, estamos hablando de la base de la caja, es un triángulo, ¿no? Sus lados son iguales, dice. Si sus lados son iguales, entonces cada uno tiene el mismo valor. Y al ver cada uno que tiene el mismo valor, nos damos cuenta que este es un triángulo bien conocido. Todos lo conocen. A ver, ¿cómo se llama? Claro que sí, triángulo equilátero. Ajá, porque tiene sus tres lados iguales. Y entonces, nos pide área y nos pide perímetro. El perímetro lo podemos hallar a simple vista. Mira, ¿ve? La suma de estos tres lados viene a ser el perímetro. 3 raíz cuadrada de 2, 3 raíz cuadrada de 2, 3 raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 2? Ajá, 9 raíz cuadrada de 2. Ese es el perímetro. Mira acá, cada uno de ellos sumamos y tenemos 9 raíz cuadrada de 2, el perímetro. Vamos a ir ahora a hallar, ¿qué cosa? El área del triángulo equilátero. Ah, claro que sí. Todo triángulo, su fórmula es base por altura, entre 2. Acá tenemos una de ellas, es la base. La altura, trazaríamos una línea que es perpendicular hacia el otro lado. Esa sería la altura. Encontramos la altura, tomamos la fórmula base por altura entre 2, problema resuelto. Sin embargo, en lo que es triángulo equilátero hay un caso muy interesante que recordar. Fíjase, cuando hay un triángulo equilátero, vamos viendo nosotros que la fórmula para hallar el área, simplemente necesito saber el lado y pongo lado al cuadrado de 3 sobre 4. Ah, ya, simplemente elevamos el cuadrado de un lado, aplicamos a la fórmula y tenemos la respuesta. Por supuesto, mira, L al cuadrado. El lado está de color rojo, como tú ves. 3 raíz cuadrada de 2 elevado al exponente 2. Listo, todo lo demás está en la fórmula. Operamos el exponente 2, va con el 3, lo convierte en 9. Al ir con el 2, simplifica el índice y se queda el 2 totalmente solo. De tal manera que ya tenemos 9 por 2, a multiplicar me saldría 18. Raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿cómo viene en esta parte? ¿Ve? 18 raíz cuadrada de 3 sobre 4, ¿no es cierto? Puedo simplificar la mitad y la mitad. La mitad de 4, 2, la mitad de 18, 9. ¿Y de dónde sale 1.732? Claro, del valor de la raíz cuadrada de 3. Al multiplicar con 9, tengo 15,588 y lo divido entre 2. Recuerda que debemos aproximar, ¿a qué me dice? Al centésimo. Ahí está. La división 7,794. Al redondear a 2 decimales, que viene representa el centésimo, nos queda 7,79 centímetros al cuadrado. Ok, concluimos y analizamos nuestra respuesta. La medida del perímetro del triángulo es 12,73 centímetros aproximadamente y el área del triángulo es 7,79 centímetros cuadrados aproximadamente. Ajá. Uy, pero ahí alguien dice, profesor, un momento. Aquí el perímetro me ha dado en decimales y aquí yo tengo en raíz. ¿Qué pasó ahí? Tranquilo. Lo que ha sucedido es lo siguiente, que el valor de 9 se ha multiplicado con su valor decimal de la raíz, cuyo resultado redondeado al centésimo es 12,73. Ajá, claro que sí, muy interesante. Agradecido, mis queridos alumnos, espero que les haya servido y como siempre, a seguir avanzando.